El otro día, mientras estaba en directo en Twitch hablando sobre grandes personajes del anime y manga, un seguidor me preguntó qué protagonista consideraría perfecto, a lo cual respondí con lo siguiente. Depende. Si con perfecto te refieres en general, no existe. Pues, aunque un protagonista pueda ser perfecto, por ejemplo, en un shounen de peleas, difícilmente podría ser perfecto también para una rom-com o para una comedia de fantasía. Un protagonista solo puede ser perfecto dentro del contexto de su obra. Sin embargo, unos días después seguí pensando en ello y... me equivoqué. Esa respuesta que di estuvo mal. Al fin y al cabo, sí que existe un protagonista perfecto. Uno, el cual posee cierta cualidad capaz de hacerle perfecto bajo cualquier contexto. Tal y como veis en el título, hoy hablaremos sobre Denji, alias Chainsaw Man, el único protagonista totalmente perfecto. La verdad es que Denji era un personaje el cual quería analizar desde hace ya bastante tiempo, pues, en su día, fue el protagonista de un sinfín de análisis que buscaron examinarlo a fondo, y sin embargo, debo decir que nunca terminé de estar de acuerdo con los mismos. Puede que sea cuestión de perspectivas, o de que los demás no vieron más allá de sus primeras capas, o, tal vez, de que yo fui el único pendejo que no entendió al personaje. Sea como sea, a continuación os explicaré cuál creo que es la cualidad más característica de Denji, la razón de su perfección como protagonista y aquello que los demás no vieron, que es blanco. Ok, me merezco ser funado por esa coña, pero es que técnicamente lo que dije es cierto. Denji al inicio de la historia es un papel en blanco. Y no, con esto no me refiero a la típica mariconada del protagonista de shounen de 10 años que vive en un pueblucho rodeado de animales y que su personalidad se desarrolla en función de las personas que conoce y las experiencias que vive. Porque esos protagonistas de corazón puro ya tienen algo escrito, y es que generalmente son optimistas, puros e inocentes, aunque luego cambien. Sin embargo, en el caso de Denji fue distinto. Él sí que comenzó siendo un lienzo completamente vacío, el cual no tenía nada de nada, y debido a ello es que podría encajar en cualquier tipo de historia. Sí, Denji en Chainsaw Man terminó mostrando una gran cantidad de facetas y fetiches a lo largo de toda la obra, pero, tal y como es normal, todas ellas se vieron más o menos influenciadas por su mundo, mientras que, cambiando a otro protagonista de anime, este mantendría un poco de su personalidad, pero se desarrollaría diferente que en su obra original, dado que sería influenciado por un mundo distinto. En el caso de Denji, esta adaptación sería completa, del 100%, pues, como ya dije antes, empezó siendo un lienzo completamente en blanco. Y aquí imagino que más de uno ya habrá arqueado una ceja, dado que es innegable que desde bien temprano en la historia, Denji mostró ciertos deseos y gustos, con lo cual podría parecer que me equivoco. No obstante, vamos a analizar detenidamente los comienzos del personaje y entenderéis lo que digo. Denji empezó mostrando deseos desde sus primeros diálogos, sin embargo, todos ellos tenían algo en común: cubren las necesidades básicas de todo ser humano. Denji sueña con comer, ni siquiera con comer bien, sino con simplemente comer. Por otro lado, también busca relacionarse con el sexo opuesto, es decir, otra de las 3 funciones vitales de los seres vivos. La tercera sería la reproducción, la cual, si bien es cierto que nunca vimos a Denji diciéndole a nadie que quiere hacerle 5 hijos, creo que nadie me discutirá que este weón estaba que se moría por meterle el pito a la primera mujer que le dedicase algo de afecto. Vamos, casi como tú que estás viendo este vídeo mientras otro le da duro a la que te gusta. Y sí, es cierto que Denji llegó a rechazar a Himeno, pero eso es algo de lo que hablaremos más adelante, porque también tiene su explicación. Volviendo al principio de las cosas, a lo de ser pobre como una rata y no ligar, hay que sumarle otras desgracias como el no poder dormir por razones varias y el enfermar de gravedad. Todo esto terminó juntándose en un mismo sueño. Denji quería vivir una vida normal. Pero ese deseo no nació de la voluntad de Denji como tal, no es algo que anhelase por gusto, sino que es algo que él quería por necesidad, porque está en el ADN de todo ser vivo el querer sobrevivir. Esto queda más que claro cuando observas estos paneles, Denji mismo lo dice. La razón por la que los Yakuza se convirtieron en zombies, la razón por la que buscaban más de lo que ya tenían, es porque cada uno tiene sus sueños, y es natural y bueno que uno busque cumplirlos. Y aquí, antes de seguir, es que debemos introducir otro de los conceptos intrínsecos del ser humano, el egoísmo. Dentro de las doctrinas filosóficas existe una corriente de pensamiento llamada egoísmo psicológico, la cual, de forma muy resumida y simplificada, viene a decir que todo acto cometido por un ser humano es egoísta, por su propio bien, y que los actos altruistas no existen como tal. Incluso si ayudas a otros, lo haces porque eso te hace sentir bien, o también porque crees que es lo correcto y no soportas sentir que hiciste algo que valoras como moralmente incorrecto. Dicho de otro modo, puedes llegar a hacer algo que te perjudique a ti mismo y beneficie a otros simplemente porque ese es tu deseo egoísta.
El ayudar a otros es egoísta, pues lo haces para mantener tu conciencia tranquila y sentirte bien. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando tu egoísmo, tus deseos, chocan con los de otros? Pues como diría Denji, entiendo que cada uno tiene sus propios sueños y no hay nada de malo en eso, pero si tú interfieres en mi camino, te jodes. Resumiendo de forma sencilla todo lo anterior, las necesidades básicas actúan como objetivo si no puedes cumplirlas. Y, por otra parte, si esos mismos objetivos tuyos chocan con los de otro, será el egoísmo intrínseco de todo ser humano aquel que te impulsa a imponer tus deseos. No obstante, todo esto nos deja en claro una conclusión, y es que Denji no posee ningún sueño. Todo lo que hizo hasta ahora fue perseguir sus necesidades básicas, pero vivir no es sobrevivir. Y es por eso mismo que, aunque parezca mentira, Denji en este punto de la historia era incontrolable. Era alguien a quien podrías manipular fácilmente, pero jamás controlar. Esto debido a que él vivió permanentemente en la mayor de las miserias, en el escalafón más bajo, y a alguien que literalmente vive de sus instintos primarios y no tiene deseos fuera de ello, es imposible imponerle nada, pues la propia naturaleza humana antepondrá sus necesidades a cualquier cosa. Coño, si es que el propio Denji admitió que él en verdad solo quería vivir bien, y que incluso si se moría Makima, que para ese entonces era su salvadora y la chica que le gustaba, de todas formas se le pasaría tras 3 días de disgusto. Es por ello que, más adelante, Makima declaró que fue necesario darle de todo a Denji, desde una familia hasta una vida con pequeños lujos, todo para así formar una nueva mentalidad en él, siendo ahora ese nivel de felicidad su nuevo estándar. Pues, únicamente cubriendo las necesidades básicas de Denji y dándole más, es que luego quitárselo le afectaría de verdad. Y todo debido a un tercer y último elemento, también intrínseco del ser humano, el cual es necesario mencionar antes de ya poder finalmente saltar a las conclusiones. La codicia. Anteriormente hemos dicho que desear cosas es bueno, y que todos tenemos un egoísmo interior que nos impulsa a cumplir esos deseos. Sin embargo, al igual que la solvencia de nuestras necesidades básicas se ve motivada por nuestros instintos de supervivencia, ¿qué ocurre con todos aquellos deseos que van más allá de eso? ¿De dónde nacen los deseos y el ego de cumplir con algo que va más allá de las necesidades básicas? ¿Qué es aquello que nos impulsa a no solo sobrevivir, sino además a querer vivir? Eso, mis queridos argonautas, es la codicia. Por naturaleza el ser humano quiere más, incluso cuando nosotros ya tenemos suficiente, soñamos con más, a veces hasta el punto de olvidarnos de todo lo que ya tenemos. Es de esta codicia tan primordial que nacen otros espectros de nuestro ser, como la envidia hacia lo que tienen otros o el miedo a perder nuestras posesiones, entre muchas otras cosas. En el caso de Denji, esto es tan jodidamente obvio y se refleja tan bien que es hasta doloroso no verlo. Denji al inicio tenía a Pochita, pero dado que no cumplía con tener una vida digna, tenerla se volvió su deseo egoísta, su codicia. Una vez empezó a vivir bien, entonces sintió que le faltaba algo. Su codicia le motivaba a querer más, incluso si ya tenía todo aquello que siempre había deseado. Y por primera vez en su vida, Denji pudo proponerse alcanzar un objetivo totalmente egoísta y codicioso: tocar unas tetas. Lo cual, bueno, no es que sea algo muy profundo, pero es natural esperarse algo tan mundano de alguien que hasta ahora solo había buscado cumplir con sus necesidades más básicas. De hecho, ese deseo de Denji de tener un sueño, simplemente por el hecho de querer tener uno, ya refleja en sí esta codicia natural del ser humano, siendo que, por lo general, el simple hecho de perseguir un sueño ya basta para que muchos se sientan satisfechos consigo mismos, incluso si luego no alcanzan sus metas como tal. Muchas veces, el vivir persiguiendo unas metas se vuelve aquello que nos impulsa a seguir adelante, siendo que en realidad no deseamos alcanzar ese objetivo como tal, sino simplemente tener algo que nos motive a levantarnos cada día y vivir la vida. Esto, de nuevo, lo vemos en Denji, quien, tras alcanzar su meta de tocar un par de senos, luego se siente frustrado y hasta decepcionado, pues el camino resultaba más satisfactorio que la meta. Como respuesta, ir un escalón más allá, y ahora querer tener relaciones sexuales con Makima se convirtió en el nuevo deseo de Denji. Además, ya no bastaba con cualquiera, no podía ser Himeno, tenía que ser Makima, pues ella es a quien Denji amaba y anhelaba más.
A todo esto, el hecho de que los deseos codiciosos de Denji, por así decirlo, fueran tan mundanos y no ideas más complejas, es lo que explica sus inseguridades acerca de tener metas y la necesidad de demostrar su valía por medio de un combate de sueños. Finalmente, todo este apartado de la codicia concluiría con lo visto en el capítulo 92 y 93 del manga. Aquí Denji explica que él solo quiere vivir una vida normal, sin necesidad de más lujos, una vida donde él pueda ser libre y tomar las decisiones que quiera, sin preocuparse a su vez del sobrevivir. No obstante, toda su vida, entre muchas comillas, fue fabricada por alguien más. Todo aquello que él hizo para vivir, en vez de simplemente sobrevivir, como hacía antes, fue creado y destruido por Makima. Denji sabe que si sigue viviendo así, siempre estará a merced de lo que desee Makima, quien está por encima de él. Al final, sus únicas decisiones totalmente genuinas serán pequeñas cosas como poder decidir qué comer o a qué jugar, pero nada más. A lo cual, para su sorpresa, Kobeni le responde algo realmente revelador. Es que eso mismo es una vida normal. Denji, ignorante en un inicio, no sabía que aquello que siempre había deseado era un modelo de vida que solo existía en sus sueños. Una vida normal, pero sin cosas malas, es una paradoja imposible de cumplirse. Es por ello que, finalmente, Kobeni le pregunta algo. ¿Es realmente una vida normal lo que deseas? Y por supuesto la respuesta de Denji fue negativa. Él es un ser humano, es codicioso, y, por lo tanto, ahora que ya dispone finalmente de una vida normal, es que quiere más. Las tostadas con mermelada que siempre había deseado y apreciado, ahora ya no son suficientes. Ahora quiere filetes, y el día que consiga desayunar filetes, entonces querrá algo incluso más ambicioso. Cada vez mejor comida, cada vez más relaciones, cada vez más actos sexuales. Denji, quien en ese momento ya dispone de una vida normal, que cumple con estas tres mismas funciones vitales, ahora posee el deseo de querer más de todas ellas, incluso si ya no es solo para suplir con sus necesidades básicas, simplemente es su codicia. Y si para obtener todo ello es necesario deshacerse de Makima, a quien todavía ama, lo hará, porque ese es su egoísmo. Esto es lo que significa ser humano. Sin darse cuenta de ello, es que en estos capítulos finales de la primera parte del manga, Denji encontró finalmente la respuesta a aquella pregunta que se hizo al inicio de la obra. ¿Todavía posee un corazón humano? Sí, y de hecho, Denji es probablemente más humano que cualquiera. Es por ello que es un protagonista tan fácil de entender y con el cual la gente puede empatizar y se puede identificar con él sin mucho esfuerzo. Después de todo, Denji representa lo más primordial y básico de todo ser humano, y sin embargo, queda una última duda por suplir. Si el ser humano es, por naturaleza, egoísta, codicioso y hasta ambicioso, ¿por qué es que a día de hoy mucha gente no es así? ¿Por qué es que el propio Denji se siente raro e incluso duda de su propia humanidad cuando se compara con los demás? Pues eso, mis queridos argonautas, también tiene respuesta, y es que la diferencia entre Denji, un humano básico, y todos los demás humanos, recae en algo que éste no posee: educación. Como dijimos antes, el choque entre egos, más conocido como conflicto de intereses, es algo que se produce cuando los deseos de uno o más humanos chocan con los de otro. Generalmente, estos se pueden resolver por dos vías. La primera es la violencia, la cual se encuentra apoyada por la ley natural. Después de todo, nadie se podrá interponer en tus deseos si usas la fuerza para echarlo o directamente eliminarlo. La violencia siempre es una solución, tal vez no la más óptima, pero siempre es una solución. Por otro lado, existe una segunda vía, y esta es la del diálogo. Si eres capaz de usar tus palabras para comunicarte con el contrario y convencerle de que, efectivamente, tu deseo es mejor opción que el suyo, incluso para su propio egoísmo, es que entonces podréis alcanzar un acuerdo. Lo que haces no es imponer tus ideas, sino redirigir su ego. Es por ello que al fin y al cabo, la mejor forma de debatir una resolución de conflictos siempre termina siendo a través de una negociación. Tú ofreces cosas, con tal de convencer al otro de que, en efecto, lo que sugieres será más beneficioso para él y por ende es aquello que debe desear. Y todo esto es lo que en teoría defiende nuestra educación, siendo que, con tal de mantener los actos violentos al mínimo, el ser humano ha desarrollado la educación como medio para poder depender únicamente del diálogo. No obstante, dije en teoría, y eso es porque, lamentablemente, existe algo llamado moralidad. La moral es, en esencia, aquel conjunto de creencias de lo que se cree que es bueno. Sin embargo, no existe un dictamen natural y exacto de lo que es o no es bueno, razón por la cual la moral de un individuo y la del otro no siempre coinciden. Lo que uno de forma individual cree que está bien se basa en su propio egoísmo, siendo que, si a ti hay cierto acto que no te gusta que se realice, entonces no te parecerá bien que otros lo hagan. Y, de nuevo, con tal de evitar que estos choques de ego, ahora morales, entren en conflicto entre sí, es que la sociedad utiliza la educación
aunque esta vez de forma algo distinta. Si 100 personas coinciden sobre que cierta idea es moralmente correcta, y solo hay 2 personas que piensan que no lo es, las 100 primeras impondrán su pensamiento a la fuerza. Este primer grupo de 100 personas es lo que conocemos como sociedad, y es aquella que obliga a las otras 2 personas a obedecer o ser, en el peor de los casos, detenidas o incluso eliminadas, con tal de que no actúen con libertad y sigan su moral diferente. Y por supuesto, la educación impartida por esta misma sociedad no se basará en simplemente ser racional, sino también en enseñar valores, o lo que es lo mismo, tratar de convencer a los demás de pensar todos bajo la misma moral. Pues, si el ego individual de cada uno es lo que genera conflictos, el que toda la humanidad pensase igual y tuviese los mismos valores morales exactos daría lugar a una completa paz. Es por ello que lo que las sociedades buscan es criar a sus habitantes bajo unas mismas normas morales, unas las cuales les alejen de pensar por sí mismos y generar conflictos de intereses. Pensar como te dicen la mayoría es lo que está bien, pensar diferente a los demás es lo que está mal. Al menos, si de términos morales hablamos. Y para Denji, que nunca recibió esta educación, y se trata de la representación más básica de lo que es un ser humano, es imposible entender esto, pues, tal y como dijimos antes, ni siquiera un ser como Makima, quien se encuentra en la cúspide de la sociedad y maneja incluso al primer ministro, es capaz de controlar a un ser que vive impulsado por su egoísmo natural como humano. Únicamente cuando le ofrezcas la posibilidad de tener deseos más allá de sus necesidades básicas, es que finalmente podrás tratar de convencerlo con tu moral, y así satisfacer tu egoísmo. Denji es la perfecta representación de lo que es un ser humano. Es un lienzo en blanco, el cual no cuenta con una educación ni con motivaciones propias, al menos al inicio de la historia. Es por ello que él es el protagonista perfecto, no solo para Chainsaw Man, sino para cualquier otra historia, pues el autor será libre de desarrollarlo como haga falta, para cualquier tipo de relato. A su vez, eso explica el por qué es un personaje tan entrañable para los lectores, pues todos tenemos instintos básicos dentro de nosotros, incluso si la sociedad los ha dormido más o menos, y por lo tanto, todos tenemos un Denji dentro de nosotros. Makima es la sociedad, es perfecta, y si su voluntad se cumple, el mundo quedará libre de conflictos y guerras. Será un mundo donde lo malo no existirá, pues todos viviremos bajo una misma moral. Es un mundo ideal, en donde el ser humano, quien es por naturaleza egoísta, jamás podría encajar. Y bueno, argonautas, esto ha sido todo por ahora. Si os ha gustado el vídeo, agradecería que deis like, os suscribáis al canal, le echéis una miradita a la opción de miembros del canal y sobre todo que compartáis el vídeo por todas vuestras redes sociales, pues eso es lo que más me ayudaría a crecer. Si veo que este contenido os ha apoyado, tal vez haga más vídeos de esta magnífica obra y todo lo que esconde. Y por supuesto también podéis seguirme en Twitch, plataforma en la cual hago 4 directos por semana viendo anime, jugando videojuegos y completando visual novels, además de charlar con vosotros. Tendréis el link en la descripción junto al de mi TikTok, Discord y demás redes sociales. Bye.